contentos de estar con ustedes. Aquí me acompaña nuevamente también mi esposa Kelly. La verdad que es una bendición nuevamente estar con ustedes. Una bendición poder compartir esta palabra con ustedes. Hoy tenemos un tema súper importante y un tema también que creo que en la actualidad nos da mucha duda, ¿verdad? Y como lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Aquí podemos tener muchas opiniones, que sí, que no. Sin embargo, la opinión que nos importa es la opinión de Dios, ¿verdad? De nuestro Señor. ¿Y dónde encontramos esa opinión o dónde encontramos esa voluntad? En su palabra, ¿verdad? Poco interesa qué pueda pensar yo, que podamos pensar todos sobre los temas, ¿verdad? Lo importante es qué piensa Dios y qué quiere Dios de nosotros. Eso es lo que nos va a marcar de verdad nuestras vidas y lo que nos va a sacar del estancamiento en el que estamos. Y hoy el tema que tenemos para hoy lo hacemos en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Es necesario ir a la iglesia? ¿Qué piensas tú? Pues la verdad es que es un tema que a raíz tanto de la pandemia, ¿verdad? Que creo que fue una oportunidad para muchas personas ahí sí que como de tener una excusa, ¿verdad? De no ir o de no regresar cuando ya todo volvió a la normalidad, ¿verdad? Porque estando pues en la pandemia y todo, pues era comprensible, ¿verdad? Que no se podía y estaban todos los elementos que gracias a Dios tenemos la tecnología para poder comunicarnos, pero ese es uno de los grandes engaños también, de que no pasa nada, de que da igual, es lo mismo, igual estoy recibiendo. Y creo que justamente esa es la palabra justa, ¿verdad? Igual estoy recibiendo algo. Cuando entendemos que el hecho de ir a la iglesia no se trata de yo que voy a ir a recibir, entonces podemos comprender que no está bien que yo solo ponga algo solo para yo recibir, ¿verdad? Sino que realmente es un concepto y es un tema mucho más amplio de lo que implica y los beneficios espirituales, ¿verdad? Y todo lo espiritual que se mueve cuando nosotros cumplimos Así es. con ese mandamiento. Así es, y miren, en la mayoría de casos cuando no conocemos la palabra de Dios, básicamente vamos o dejamos de ir a la iglesia basado en nuestras experiencias personales, ¿verdad? Ya sea nos ha ido bien, nos ha ido mal. Muchos se piensan a veces, me fue mal en una experiencia en la iglesia, tuve una mala experiencia porque me hicieron esto, me hicieron aquello, hablaron de mí. Y basado en eso a veces tomamos la decisión de o ya no ir a la iglesia o seguir yendo, ¿verdad? Sin embargo, aquí es donde tenemos que tener entendimiento de lo que quiere Dios para nosotros. Y para tener entendimiento tenemos que conocer su palabra, ¿verdad? Conocer su palabra, porque a la hora que nosotros demos cuentas ante Dios, no va a ser aquí qué pienso yo, o yo pensaba esto, o yo opino esto, no, qué decía su palabra, ¿verdad? Y si no conocemos su palabra, definitivamente estamos en ignorancia. Entonces, como lo decías tú, esto es un tema muy profundo, ¿verdad? No se limita solo al hecho de, bueno, vas a la iglesia. No, bueno, ¿qué principio hay detrás de todo esto de ir a la iglesia? Y vamos a ver que en primer lugar es un mandamiento, es el cuarto mandamiento del cual habla el Señor, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es un mandamiento? ¿Por qué? Porque aquí es donde nos habla el Señor del día de reposo, ¿verdad? Y esto nos lo habla en Éxodo 20, del 8 al 11. Y se los voy a leer para ir entrando nosotros ya en la palabra. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí comenzamos a ver, en primer lugar, que él ya está hablando que aquí hay un principio importante, está hablando del día de reposo, que es el séptimo día. Aquí no está hablando de un día en específico, ni sábado, ni domingo, está hablando del día de reposo, es el principio que hay que entender. No está hablando de que 6 días se trabaja y un séptimo es un día en el cual nosotros santificamos. Él nos pide que lo santifiquemos, ¿verdad? Pero nos dice que en ese día nosotros tenemos que tener ese descanso, parar de todos esos, prácticamente qué hacer que tenemos nosotros de lunes, por ejemplo en nuestro caso que es prácticamente de lunes a sábado, ¿verdad? Nos dice el Señor, paren, santifiquen ese día, prácticamente para dedicárselo a Él, ¿verdad? Entonces nosotros aquí comenzamos a entender que ese día nos está pidiendo el Señor que sea un día de reposo. Miren, aquí es algo bien importante ir entendiendo, porque la palabra reposo, cuando nos vamos nosotros al hebreo, es la palabra Shabbat, y el Shabbat significa descansar, reposar, desistir del ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos entendiendo que no estamos hablando de un día, ¿verdad? A veces hay un pleito, a veces en las iglesias, que si es sábado, que si es domingo. Miren, volvemos siempre a las formas, ¿verdad? Cuando en realidad lo que hay que ponerle atención aquí es el principio que hay aquí, es el reposo. El reposo, puedo yo guardar mi sábado, no hacer nada el sábado, pero en realidad por no tener entendimiento ni siquiera estoy cumpliendo con este mandamiento. Así sea sábado, así sea domingo, así sea otro día. ¿Cuál es el objeto en realidad de guardar este día? Él está hablando aquí de reposo, Shabbat, descanso, reposar, pero ¿para qué vamos a descansar, verdad? Y aquí el Señor, o sea, Dios nos da ese mandamiento, porque dice que en 6 días se trabaja y el séptimo se descansa, ¿verdad? Y eso lo encontramos también en Éxodo 20 del 8 al 11, ¿verdad? Que es donde nos habla de este mandamiento como tal. ¿Y cuál es el propósito en realidad de esto, verdad? Porque el Señor nos está diciendo, bueno, descansen ese día, santifíquelo, ¿verdad? Este día va a ser dedicado para mí, ¿verdad? Para mí. Entonces, miren, esto es importante que lo vayamos entendiendo, porque nosotros hemos ido hablando en este podcast cuál es el propósito de nosotros en esta tierra, ¿verdad? Ya sabemos que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados. Nosotros al momento que, como lo dice su palabra, al momento de nosotros confesar que Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, que Él murió por nuestros pecados, nosotros obtenemos por don, por regalo, esa salvación de la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte y el infierno. Sin embargo, Él nos llama a otra dimensión, no solo para que nos quedemos con eso, nos llama a que nosotros entremos en el reino de los cielos, que ese ya es otro paso más. Ese es a lo que deberíamos de aspirar nosotros, ¿verdad? Pero muchos nos hemos quedado simplemente con esa salvación y vivimos la vida como se nos da la gana. Sí aceptamos a Jesús, sí reconocemos que hay un Dios, que Jesús vino a morir por nosotros, pero no nos interesa todo en qué consiste el reino de los cielos. No nos interesa esa limpieza de corazón para un día entrar a ese reino de los cielos, para vivir en esa dimensión del reino de los cielos. Entonces, este mandamiento va muy enfocado a entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué les digo esto? Porque miren Romanos 14:17, les voy a leer ese versículo, porque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando ya de que el reino de los cielos no nos está hablando de riqueza, no nos está hablando de cosas materiales, sino que dice tener una vida de justicia, paz y gozo. Es una vida que incluso en esta dimensión en la que estamos ya la podemos comenzar a vivir, ¿verdad? Pero esa la vamos a alcanzar, obviamente, solo al momento que nosotros de verdad nos dejemos ir transformando por Dios, porque es una realidad que al momento que Él comienza a cambiar nuestro corazón, comienza a sanarnos de toda esa maldad que hay en nosotros, que la describe Marcos 7:21 al 23, ¿verdad? Nos lo describe, ¿verdad? Entonces, cuando vamos siendo liberados de eso, vamos experimentando esa vida del reino de los cielos, esa vida del reino de Dios, que es
una vida en la cual tenemos paz, en la cual estamos caminando en la voluntad de Dios, en la cual tenemos nosotros gozo, ¿verdad? Entonces aquí no lo aclara, ¿va? Claramente dice, no, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, es decir, todo lo material, sino en justicia, paz y gozo. Y lo complementan, fíjense que en Mateo 6:31, aquí, esto es para que vayamos entendiendo por qué el propósito de este día de reposo. Porque dice aquí, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Miren, cuando habla de los gentiles es gente que no conoce a Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que como cristianos también actuamos de la misma forma. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y concluye, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y miren, esto nos aclara en realidad este mandamiento, cuál es el propósito de Dios con este mandamiento. En primer lugar, nos hace ver de que Él es el proveedor de todo, ¿verdad? O sea, Él es el proveedor de todo, así nosotros podamos tener títulos, podamos ser buenos para muchas cosas. En primer lugar, Él nos dio el talento, ¿verdad? Si somos buenos para algo, Él nos lo dio. Si nos salen los negocios, si nos sale el trabajo que queremos, Él nos lo dio también. Y Él también es todopoderoso para quitárnoslos cuando Él, si Él lo deseara, ¿verdad? Y yo por experiencia lo digo, yo sé que también el Señor diga no acá y sí allá, ¿verdad? Puede ser, pero así pueda tener los 1000 talentos, pueda ser el mejor en algo, si el Señor no quiere proveer en ciertas cosas, no hay poder alguno que pueda lograr que venga una provisión, ¿verdad? Cuando Él decide que no. Entonces, esto simplemente es el hecho de reconocer que de Él viene la provisión. Y Él nos dice y nos exhorta, dice, ¿verdad? Que no nos afanemos diciendo, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? O sea, prácticamente es como vivimos nosotros, ¿verdad? Con ese afán de que, ¿qué vamos a hacer? Todos nuestros planes son basados o van enfocados en qué riquezas puedo obtener aquí en la tierra, qué puedo lograr yo aquí en la tierra, como que aquí me fuera a quedar yo para siempre, ¿verdad? Y eso es algo que, por eso dice, no se afanen por qué beberán, por qué comerán, ¿verdad? O por qué vestirán. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, que el que no tiene conocimiento de Dios, cuando no se tiene conocimiento de Dios, se piensa que aquí se va a quedar, nos enfocamos en todo esto de acá, cuando sabemos que en cualquier momento podemos morir, nos podemos ir de esta tierra, o puede que venga el Señor, ya estamos en tiempos últimos, esa es una realidad. Pero cualquiera que sea la situación, nos vamos a ir de esta tierra y no va a tener ninguna trascendencia el hecho de qué voy a comer, de las riquezas que pude haber yo hecho acá, los títulos que pude obtener. Entonces Él nos está diciendo, no se afanen por eso, para eso no vinieron a la tierra. De eso no se trata el reino de los cielos, no se trata de bebida ni comida, sino que de justicia, paz y gozo. No se afanen por esto. ¿Por qué? Y Él mismo lo dice, porque todas las personas que no conocen a Dios, todos los que no son cristianos, no conocen nada de Dios, buscan estas cosas porque no tienen entendimiento, no saben que hay algo más. Pero ustedes que conocen a Dios, se los estoy parafraseando, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Prácticamente utilicen todas sus energías en buscar a Dios, porque esto es lo importante, esto es lo que tiene trascendencia eterna. En un momento se van a ir de acá y ninguna riqueza que podamos tener acá, así seamos multimillonarios, nos vamos a llevar un solo centavo de eso. Entonces dice, busquen primeramente eso y no se preocupen, yo me voy a encargar de lo demás, me voy a encargar de lo que ustedes se afanan, ¿verdad? Porque ustedes están concentrándose en lo eterno y yo sé que ustedes ahorita en esta tierra tienen necesidad de qué comer, tienen necesidad de casa, tienen necesidad de vestimenta, pero no se preocupen, concéntrense en lo eterno, concéntrense en buscar mi voluntad, en las promesas eternas que yo tengo, y yo me voy a encargar de suplirlos en todo eso, ¿verdad? Eso básicamente es eso. Y miren, ahí vamos, y porque Dios dicen, ¿por qué todo esto? Entonces, si están hablando de ir a la iglesia, del día de reposo, porque ese día prácticamente el Señor
nos lo dejó para que nosotros recordemos esta visión, para que recordemos que Él nos proveyó de lunes a sábado, y que ese día podemos descansar, y que no nos afanemos, podemos descansar, porque al final Él es el que provee, no es mi trabajo. No, con esto no estoy diciendo no trabajen, porque también nos manda a ser diligentes con esto, pero quiero que entiendan el punto. A lo que voy es de que de Él viene la provisión, de Él viene la provisión. Entonces ahí nos hace recordar, miren, no vinieron a esta tierra para esto. Ustedes este día, conságrenlo a mí, este día lo uso yo para recordarles cuál es su propósito en esta tierra. ¿Cuál es su propósito eterno? ¿A qué fueron llamados ustedes? Efesios lo dice. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, dice, para ser santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. Desde antes que viniéramos al mundo, nosotros en espíritu ya lo conocíamos. Él nos conocía. Y venimos a esta tierra básicamente para que nuestro corazón sea transformado, para enseñarnos, para que el carácter de Jesús se forme en nosotros y nosotros así poder estar con Él por las eternidades, ¿verdad? Y aquí estoy hablando de otra dimensión, no solo de no irme al infierno. Eso lo obtenemos, como lo expliqué anteriormente, desde que nosotros reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero aquí estamos hablando de la visión de entrar al reino de los cielos, de la visión de poder estar en su presencia por siempre, de la visión de poder reinar para siempre con Él, ¿verdad? Porque van a haber diferentes niveles, ¿verdad? Dependiendo cuánto permití yo que Jesús transformara mi corazón, ¿verdad? Así va a ser el nivel y la función que yo voy a tener por todas las eternidades también, ¿verdad? Porque Él es justo, definitivamente, ¿verdad? Ahí le va a dar a cada quien por sus obras, dice, ¿verdad? Y por eso es que aquí no está, por eso hay mucha confusión a veces con esto. Aquí no está hablando de salvación. La salvación no es por obra, la salvación la obtengo por un regalo de Dios al momento de nosotros aceptar al Señor Jesús, de confesarlo. Pero por eso dice, cada quien le pagará conforme a sus obras. ¿Y qué obras? Son las obras prácticamente que nosotros, prácticamente el tiempo que nosotros dedicamos a Dios, el tiempo que nosotros permitimos que Él cambiara nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, al momento que nosotros vamos siendo transformados en nuestro corazón, obviamente vamos alcanzando niveles espirituales, hasta nosotros tener esa vida del reino de los cielos, hasta que nosotros podamos tener ese carácter de Cristo formado en nosotros, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere a cada quien con sus obras, ¿verdad? Porque obviamente cuando nosotros vamos siendo transformados, también nuestras obras van a cambiar, ¿verdad? Ya van haciendo obras de justicia, obras de verdad que exalten el nombre de Dios, obras en las cuales nuestras obras van a ser parecidas, iguales a las de Cristo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Y obviamente ya esa es una cosa diferente, ¿verdad? Salvo, sí, de la paga del pecado, muchos. Creo que, por lo menos aquí en Guatemala, creo que más del 90% es gente cristiana, y me refiero a cristiana de diferentes denominaciones, evangélicos, católicos, etcétera, ¿verdad? Muchos, por eso ya hablo de muchos. Sin embargo, entrar al reino de los cielos es otro paso, ¿verdad? Y hay mucho fundamento bíblico para poder respaldar todo eso, ¿verdad? Cada quien como permitió que el Señor transformara nuestros corazones. Entonces, en ese orden de ideas y habiendo explicado eso, es necesario nosotros cumplir con ese mandamiento. No podemos pretender nosotros vivir esa vida del reino de los cielos, entrar a ese reino de los cielos, si nosotros no cumplimos este gran mandamiento, ¿verdad? Que es guardar ese día para glorificarlo, para convivir con los demás, ¿verdad? Adorándolo a Él, alimentándonos de su palabra, ¿verdad? Entonces es algo bien importante de entender. Y obviamente, miren, Dios es tan sabio, es perfecto, que Él nos permite poder, pues él en su inmensa sabiduría, en su inmensa grandeza, nos puso este mandamiento, porque nos damos cuenta que tendemos a olvidar todo esto, ¿verdad? En primer lugar, lo olvidamos, y aunque no lo olvidemos, no lo queremos hacer, ¿verdad? Porque a pesar de ser un mandamiento, estamos en una etapa, en una era en la cual nadie quiere ir a la iglesia.
por diferentes situaciones, justificaciones, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué nos está pidiendo Dios? Yo no veo aquí ninguna parte de la palabra de Dios que nos justifique para no ir a la iglesia, o que les diga, mire, si pasa esto, no vayan, o si les pasó esto, no vayan. En ninguna parte de la Biblia dice Si los eso. decepcionaron, no vayan. Si los decepcionaron, no vayan. En ninguna parte, y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque esto de los problemas de las iglesias lo venimos a ver desde los apóstoles, y en ningún momento veo yo a un apóstol diciéndoles no vayan, simplemente, obviamente, corrigen, reprenden, sí confrontan el pecado, pero en ningún momento les digo, miren, no, la verdad que esto no funciona, no, ya no vayan, ya no sigan congregándose porque aquí de verdad que estamos mal. No, se menciona el pecado, se habla del pecado, vemos los conflictos, incluso entre los apóstoles habían conflictos, cuando hablaban de quién quería ser el primero y quién, el mismo Jesús les dijo, no, miren, había discusiones entre ellos, ¿verdad? Por los mismos pleitos que hay, miramos ahora, ¿verdad? Ellos peleando de ver quién iba a ser más grande. Y Jesús lo reprende, ¿verdad? El que quiera ser el primero va a tener que servir, ¿verdad? Va a tener que, de verdad, humillarse, ¿verdad? Humillarse ante Dios, prácticamente ser siervo de todos, ¿verdad? Para poder ser el primero, ¿verdad? En realidad. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta, ¿verdad? Que es un mandamiento, ¿verdad? Es algo que de verdad no es una facultad, no es una sugerencia que nos está haciendo Dios, es un mandamiento, ¿verdad? Y eso es algo tan delicado, porque así como nos puede traer mucha bendición el hecho de nosotros cumplir con esto, también nos trae mucho problema el hecho de no hacerlo, ¿verdad? De no hacerlo porque por seguir afanados de lunes a domingo, ¿verdad? Muchas veces, a veces la provisión no viene. Y esto estoy hablando en temas más naturales, pero lo espiritual es lo más difícil porque nos perdemos de tanta bendición por el hecho de nosotros no guardar ese día de reposo, ¿verdad? Sí, y la verdad es que algo bien importante que pasa cuando nosotros nos comprometemos de verdad a poder ir, es que de verdad le decimos no al yo, ¿verdad? Porque muchas de las excusas es estoy cansado, estoy cansada, es que es el único día que tengo libre porque yo trabajo todos los días y así, ¿verdad? Y se puede ver como algo justificable porque pues estar cansado no tiene nada de malo, ¿verdad? Y sí hay que descansar, pero nos damos cuenta como esa tendencia de que la primera cosa que yo pienso en sacrificar son las cosas relacionadas con Dios. Es mi tiempo con Dios, es mi tiempo en la oración, el tiempo de lectura de la palabra, el tiempo en que puedo ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué no modificamos otras cosas primero para poder decir, no, es que si yo quiero tener desayunos con mi familia, mejor miro de qué manera hago que puedan ser los sábados, y si no, pues puede ser una cena, puede ser una refacción, pero tengamos siempre en mente que muchas veces la tendencia es sacrificar el tiempo con Dios, ¿verdad? Y ahora es sacrifico los domingos porque ese día hago ejercicio, ese día hay carrera, ese día nado, ese día, o sea, se han implementado tantas cosas para sacar a Dios, y muchas veces no lo hacemos de manera consciente o con maldad, ¿verdad? Pero ahí sí que por falta de conocimiento nosotros perecemos, ¿verdad? Entonces es importante que estemos atentos a qué excusas estamos dando, por qué es que nos cuestionemos, por qué no estoy yendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que de verdad me está frenando?
y qué modificaciones puedo hacer en mis horarios y en mis actividades para que yo pueda tener ese tiempo que el Señor me está pidiendo por mi beneficio, ¿verdad? No es una cuestión egoísta, que es que por qué quiere, y entonces no, al final todo lo que el Señor nos pide es por nuestro beneficio, porque realmente Él no necesita nada, ¿verdad? Y miren, es algo y esto es como testimonio, ¿verdad? Porque es una realidad el reposo que uno obtiene también ese día, porque es una realidad que nosotros vamos a 1000 por hora todos los días. Definitivamente uno tiene que ir cambiando eso, porque no puede vivir todos los días así. O sea, nuestra prioridad en todo momento debe ser Dios, ¿verdad? Y miren, Él nos va dando descanso cuando lo ponemos primeramente a Él nos va dando descanso, pero tenemos que tener la visión clara, ¿verdad? A veces buscamos a Dios solo para obtener algo a cambio, pero no porque de verdad nosotros querramos conocerlo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando nosotros trabajamos, nos esforzamos todos esos días, hay afán, ¿verdad? Porque cada quien con su afán en su trabajo, en negocio, etcétera, donde esté. Y cuando nosotros, miren, por testimonio lo decimos, o sea, cuando llega ese día de reposo, ¿verdad? Ese día de descanso es donde de verdad uno dice, bueno, me olvido de todo esto ahorita, ¿no? Me olvido, ¿verdad? Este día de todo esto. Yo lo único que quiero es venir a alabar a Dios, a adorar a Dios, a alimentarme de su palabra. Y es un reposo el que tenemos, de verdad, porque es un momento en el cual tal vez estás afanado y las cosas de tu día a día no te tienen tan estresado que en ese momento prácticamente nos hace recordar cuando recibimos la palabra, cuando lo alabamos a Él. Es como que nos hace un alto, nos hace, bueno, paremos un rato, pues, y Dios nos recuerda su visión. Ahí es donde entendemos, tal vez ya estamos desviándonos, queriendo ir solo sobre las cosas materiales, y es cuando Dios nos confronta y nos hace ver de que nos encaminemos otra vez, ¿verdad? Nos encaucemos otra vez en su voluntad, en su camino, y nos concentremos en las cosas eternas, nos concentremos en las promesas eternas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y es un descanso, un alivio, un refrigerio para nuestro espíritu, para nuestro ser completo. Y nosotros ya iniciamos otra vez nuestra semana ya con nuevos ánimos, ¿verdad? Con la visión otra vez clara, ¿verdad? En nuestra mente, ¿verdad? Entonces, miren, es tan importante esto, ¿verdad? Y tú lo decías, o sea, hay tanta excusa para cual nosotros no guardar ese día. Ponemos 1000 excusas, ¿verdad? O sea, y algunas parecen hasta justificables, pero cuando entendemos nosotros que es un mandamiento, no es una sugerencia. Eso nos ayuda a entender, ¿verdad? Que no podemos nosotros estar sustituyendo es el hecho de congregarnos, de guardar ese día por otras cosas, pues no hay justificación, ¿verdad? Y miren, por eso es importante hablar la palabra, ¿verdad? Porque yo puedo opinar muchas cosas, pero esto que les estamos hablando es palabra de Dios, y en Hebreos 10, 23 al 25, miren, aquí se nos exhorta eso, ¿verdad? Y dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren, esto es tan lindo porque en realidad aquí nos habla, ¿verdad? Y aquí vemos otro aspecto, otro beneficio del cual obtenemos nosotros de congregarnos, ¿verdad? Porque dice, mire, considerémonos unos a otros. Cuando uno está en esa misma visión, cuando comparte con demás personas que están en esta misma visión, nos consideramos, ¿verdad? O sea, me interesa saber cómo está la otra persona, ¿verdad? Para ver cómo yo lo puedo ayudar también a seguir creciendo si tiene alguna necesidad. Entonces, nos dice, considerándonos, estimulándonos en amor, ¿verdad? O sea, prácticamente es el hecho de fortalecernos en el mismo grupo, en esa congregación, ¿verdad? Y en las buenas obras, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen como por costumbre, sino exhortándonos,
Miren, este es un camino difícil, también hay que entenderlo, es un camino de aflicción, un camino en contra de la corriente, pero es, por eso dices, es importante, porque si no, dice aquí, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, quiere decir que alentándonos, ¿verdad? Mutuamente, porque a veces puede ser que yo esté fuerte y la otra persona esté más débil, pero puede ser que el mes siguiente yo es que esté pasando por unas pruebas, pero esa persona está fuerte y me alienta, me exhorta, ¿verdad? No podemos solos, eso es lo que tenemos que entender. Por algo Dios nos manda a congregarnos, por eso Dios le llama, sabe, la iglesia la conformamos todos, ¿verdad? Todos somos necesarios en esto para edificarnos, ¿verdad? Solos no podemos. Y dice, exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren, cada vez el día se acerca. Estamos más cerca de ese día, de esa venida de Jesús, y las cosas se ponen cada vez más duras en el tema espiritual, en lo natural lo vemos. Entonces, es todavía más necesario estar unidos, ¿verdad? En esta misma visión, exhortándonos en amor, exhortándonos en buenas obras, ¿verdad? Para poder llegar a esa meta, ¿verdad? Para poder llegar a esa meta. Entonces, es importante que entendamos, y no sé si querías tú leer antes que yo lea el otro. Sí, me gustaría leer que es justamente como un complemento de lo que tú acabas de mencionar, y es Santiago 5:1. Dice, por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Aquí no estamos hablando de confesarse, de que, bueno, entonces yo le tengo que confesar porque entonces, ¿cómo está eso de que tengo que confesarle a otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con mi relación directa que yo tengo con Dios? Y no se trata de ese tipo de confesión, sino es de compartir, es poder compartir las penas, de compartir las cargas, de poder compartir los pecados. Y no me dejarán mentir que en algo secular, ¿verdad? Cuando uno se junta con alguna amiga o algo así y uno comparte lo que está pasando, uno dice, ay, me siento mejor. Entonces el Señor Jesús obviamente conoce, Dios conoce estos principios, Dios conoce, Él es el creador del ser humano y sabe cómo funcionamos. Fuimos creados para estar en comunidad, para poder compartir. Entonces Él conoce que cuando nosotros compartimos y con personas de la misma fe, nuestras cargas, los pecados, las situaciones que estamos atravesando, eso nos va a ayudar en nuestro proceso, ¿verdad? A que podamos ser sanados. El Señor usa a las personas como un instrumento. No es que las personas tengan el poder, pero las usa para que nosotros podamos ir siendo sanados al poder compartir con las personas nuestras cargas, ¿verdad? Y lo que estamos atravesando. Amén. Y miren, no vamos a tocar obviamente todos los temas por temas de tiempo, pero yo les hablaba anteriormente, lo hablaba con Kelly. Hay mucha situación de que no voy a la iglesia porque pasó esto o porque ahí se está haciendo esto. Miren, el tema de lo que pasa en la iglesia, esto es de toda la vida, es de toda la vida, y porque entendemos que todos venimos con esa naturaleza de pecado, y por eso es que tuvo que venir Jesús a morir por nosotros, no solo para salvarnos de la muerte y el infierno, sino porque Él tiene el poder para limpiarnos, su sangre tiene el poder para limpiarnos de todo lo que hay en nosotros. ¿Pero por qué voy con esto? Porque todos tenemos esa maldad en nuestro corazón de la cual tenemos que ser liberados. Entonces, lo más seguro es de que nosotros estemos ofendiendo a alguien o nos ofendan a nosotros de diferentes formas, porque a veces tal vez pensamos que no ofendemos igual que una persona, pero tenemos otras cosas peores que la otra. Puede ser que yo no sea iracundo, pero tengo otro problema, se me manifiesta por lo menos el egoísmo, el orgullo en otro lado, ¿verdad? Y puede ser que otra persona
no se le manifiesta el orgullo, pero sí la envidia Chisme. y el chisme. O sea, hay tantas, todos estamos en esa situación, ¿verdad? Obviamente hay unos que no, hay personas, la mayoría de cristianos, muchas veces no estamos trabajando en la limpieza de nuestro corazón, ¿verdad? Solo aceptamos a Jesús y vamos a la iglesia a veces y no estamos trabajando, entonces sigue saliendo todo eso malo de nosotros. Entonces es normal que vayamos a ver todo ese tipo de situaciones, porque son en la iglesia van a haber personas que están buscando de Dios para ser transformados y que tienen problemas, ¿verdad? Y esto lo hemos visto siempre, ¿verdad? Y miren, en 1 Corintios 5, 1 al 2, Pablo está hablando de un tema, de un problema aquí en este caso. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, imagínense lo que había, el pecado que había ahí. Y pone el ejemplo, da el ejemplo, bueno, no el ejemplo, sino que la situación que estaba pasando. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire, él confrontaba. O sea, estamos viendo que aquí estaba reprendiendo, estaba confrontando, ¿verdad? A la iglesia de los Corintios, aquí en este caso, porque había un tema ahí de pecado sexual que estaba, ¿verdad? O sea, miren, y tanto dice que ni siquiera, prácticamente les digo, miren, y eso es lo que vemos, porque en la actualidad, porque aquí prácticamente le estaba diciendo Pablo, miren, ni en los gentiles se nombra esa situación, o sea, ni siquiera con la gente que no está con Dios, que no va a la iglesia, estamos viendo este tipo de situaciones. Tanto así que uno tiene la mujer de su padre, se está metiendo con la mujer de su padre. Imagínense ese trastorno sexual, esa situación, ese pecado sexual tan grande que había ahí, ¿verdad? Y lo vemos ahí, y en ningún momento en la palabra Pablo, en este caso, menciona o habla de que ya no se congreguen o de que dejen de ir, de congregarse, no. Aquí el tema es de orar por la persona que está en pecado, por ayudar a la persona que está en pecado, obviamente por confrontar, pero en ningún momento nos exhorta o nos dice no vayamos a la iglesia. O sea, y por falta de conocimiento agarramos de excusa este tipo de cosas para no congregarnos, ¿verdad? Cierto, hay abusos, hay muchas cosas que puedan pasar, ¿verdad? Pero nos topamos también con personas que ninguna iglesia es digna de ella. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues, ¿quiénes somos nosotros? Ni Jesús vino a decir que no nos congregáramos, ni siquiera los apóstoles, nadie. Podemos ver en la palabra que digan, miren, ya no se congregan, porque obviamente aquí una situación de esas estarían yendo en contra de los mandamientos de Dios, en este caso en el cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Importante nosotros que estemos claros con este tema, ¿verdad? Nuestro camino de regreso al Padre es un camino de valles, de montes en el cuales tenemos pruebas, tenemos momentos muy buenos donde está todo bien, donde hay cosas malas. En todos esos momentos Dios nos va transformando en nuestros corazones, porque necesitamos tener esa limpieza de corazón, como lo dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces estamos en ese proceso de limpieza de corazón, y mire, dentro de ese proceso, dentro de ese caminar, necesitamos de personas que estén en la misma visión, necesitamos congregarnos para nosotros poder ir caminando juntos, ¿verdad? Exhortándonos, alentándonos juntos en esta visión de regreso al Padre, ¿verdad? Así como tenemos personas en lo natural que nos ayudan en los negocios, en la empresa, en el trabajo, en todo, necesitamos congregarnos y tener personas que nos ayuden a avanzar, ¿verdad? Y eso lo encontramos nosotros en la iglesia, ahí es donde nos alimentamos de la palabra de Dios, entre otras cosas, ¿verdad? Porque obviamente nos tenemos que alimentar diariamente, pero en ese momento lo hacemos en congregación, alabamos juntos, escuchamos la palabra, recordamos la visión que tenemos en Dios, ¿verdad? Miren, y como es un mandamiento, como es un día especial el que el Señor nos manda a santificar, nos está diciendo que santifiquemos ese día, ese séptimo día
para Él también hace cosas muy especiales ese día. Lo digo por experiencia, ¿verdad? Cosas que probablemente estuve orando yo ese día, muchas veces se dan, ¿verdad? Son misterios y son propósitos eternos de Él, es voluntad de Él hacerlo muchas veces en ese día, ¿verdad? Entonces, los invitamos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Miren, este es un primer paso, ¿verdad? Para nosotros comenzar a acercarnos a Dios, ¿verdad? Porque si no, nosotros ni siquiera tenemos la intención de ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo podemos aspirar a llegar a más lejos, ¿verdad? ¿Verdad? Sin algo tan sencillo que ni siquiera estamos yendo a servir, porque ni estamos sirviendo, no estamos ni predicando, no estamos alabando, sino que simplemente es nosotros ir a recibir un beneficio de parte de Dios. Y si no tenemos ni siquiera la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Es muy difícil nosotros alcanzar las promesas que Él nos está dando, ¿verdad? Entonces, pero no es tarde, ¿verdad? Estamos todavía a tiempo. Por eso, si estamos en esta tierra es porque tenemos la oportunidad aún de nosotros enderezar nuestro camino y buscar a Dios como Él nos manda hacerlo, no como a nosotros se nos ocurra, ¿verdad? Que eso es lo importante. Entonces, no sé si querías agregar algo más. Sí, solo me gustaría recordar, ¿verdad? Que es una cuestión de obediencia, no de sentimientos, no de emocional. No es que hoy no siento, no es que no quiero, es que ahí está esa persona que me hizo esto, ahí solo van hipócritas, ahí solo van mentirosos. Y entonces es cuando se nos atraviesen esos pensamientos, debemos recordar que es por obediencia, porque no siempre vamos a querer hacer las cosas, ¿verdad? Pero justamente es esa disciplina y esa perseverancia en medio del que no quiero hoy hacer esto, que va a hacer la diferencia de la persona que va a tener éxito y de la persona que se va a quedar estancada en donde está, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos estamos dejando llevar, como dice Santiago, por las olas del mar, ¿verdad? Por las olas del sentimiento, de que hoy no quiero, hoy no me siento bien, hoy no tengo ganas. Así es como nuestra vida y nuestro fruto va a ser, ¿verdad? Va a ser un fruto a medias, un fruto que no va a ser bueno, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que es una cuestión de obediencia y no de sentimientos. Amén, así es. Y como les decía anteriormente, que no es tarde, estamos en un momento todavía con la oportunidad de acercarnos a Dios. Nosotros de verdad le pedimos al Señor porque de verdad todas las personas que escuchan este podcast puedan acercarse al Señor, porque esa es su voluntad. Su palabra dice que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad buena, agradable y perfecta se circunscribe a que nosotros nos acercamos a Él para que Él pueda de verdad otorgarnos cumplir en nosotros todo su propósito, ¿verdad? Que esa es su voluntad, que alcancemos todo para lo cual Jesucristo vino a sacrificarse por nosotros en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, ha sido de verdad un gusto haber estado con ustedes, los bendecimos, los exhortamos, ¿verdad? Que tomemos decisiones, ¿verdad? Esto se trata de tomar decisiones, se está dando el conocimiento, tomemos decisiones y Dios va a respaldar esas decisiones, ¿verdad? Porque al principio no es fácil, pero las decisiones es lo primero que hay que tomar y Él nos va a respaldar y ayudarnos en esa decisión que tomamos, en esa decisión de obediencia que tomamos, ¿verdad? Entonces, recuerden que Dios cambia los tiempos, da nuevas oportunidades, eso está escrito, y asimismo produce ese deseo en nosotros por buscarlo, ¿verdad? Solo hay que pedirlo. Entonces los bendecimos y nosotros esperamos estar con ustedes nuevamente la otra semana, ¿verdad? Compartiendo un nuevo principio. Que Dios me los bendiga y esperamos verlos para el otro miércoles. Bendiciones. Un abrazo.